seres humanos en esta trayectoria nos vamos a poner proyectos, nos vamos a poner metas, ¿verdad? Se pone uno metas cuando uno decide estudiar, en algún trabajo, en algún negocio, también cuando alguien decide casarse, se pone uno metas, proyectos, vamos a hacer esto, y hace uno proyectos, pero siempre que se pone uno metas o proyectos, en cualquier área, hasta en la iglesia, ¿verdad? Hace uno proyectos en la iglesia, siempre habrá fuerzas contrarias, siempre habrá problemas, siempre va a haber tropiezos y situaciones difíciles, siempre es parte de la vida que vienen obstáculos. Esta carrera también es de obstáculos. Si han visto en las carreras de obstáculos cómo el corredor va saltando obstáculos hasta acabar la carrera. Entonces esta carrera es de toda la vida, mis hermanos, y hay que vencer y hay que prepararnos. Un corredor, ¿cuánto tiempo se preparará para correr? ¿Y cómo se prepara? Y cuando no se prepara uno bien, pues la idea es que uno acabe la carrera toda la vida, pero cuando no se prepara uno bien, a veces no se acaba la carrera. Entonces hay varias cosas por las cuales no se acaba la carrera, pero es importante que todos acabemos esta carrera. Amén. Y también otra cosa es que cómo acabamos la carrera es otra situación. Tenemos que acabar la carrera toda la vida y también cómo acabamos la carrera. Eso otro punto muy importante. Allí en la lámina hay uno que se cayó. No sé si observan en la lámina, si lo alcanzan a ver. Hay uno que se cayó, ¿verdad? Entonces, ¿ese acabó la carrera o no la acabó? Ese no la acabó porque se cayó, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros acabemos la carrera y cómo vamos a acabar esa carrera. Y vamos a empezar con la primera cita, con el favor del Señor. Y la cita es Hebreos 12, 1 al 3, para gloria y honra del Señor. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante, él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestros corazones. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en esta carrera, y todos los corredores nunca van con peso. Ningún corredor va con peso, ni cargando mochilas ni cosas, porque el peso hace que se canse más. Entonces todo corredor se despoja de todo peso, siempre va con una camisetita, un short nada más y unos tenis muy ligeros que no le pesen para poder aguantar esa trayectoria. Así nosotros en nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que despojarnos de todo peso. Una de las cosas que pesan es, mis hermanos, el pecado. Las cosas que pesan es el pecado. Cuando alguien está en pecado y cuando ha pecado y no ha decidido salir de esa situación, ellos van a tener un peso, y ese peso va a hacer que no avance, que se detenga y que se canse. Entonces es importante que nosotros nos quitemos todo peso. También en las carreras es importante que correr al paso, al paso, al paso. No puede uno dar no sé si han escuchado la palabra sprint. El sprint es que das con todo. No, cuando la carrera es larga se tiene que ir al paso, tomando el tiempo, no dando todo al principio, porque a media carrera ya no van a tener fuerzas para continuar. Entonces esta carrera se corre con paciencia. Y otra cosa importante es que nosotros tenemos, los que están en la carrera tienen en su meta y en sus ojos puesto la meta. La meta es muy importante. ¿Por qué? ¿A dónde quiero llegar? A una meta. Y nosotros como hijos de Dios, en esta carrera, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. En Jesús. Nuestra meta tiene que estar en Cristo Jesús, en ninguna otra cosa, porque es el consumador de la fe, y esta carrera se hace por fe. Otra cosa importante es el gozo. Todos los que deciden tomar una carrera tienen que estar contentos.
porque saben que a dónde van a llegar y cuál es la meta que van a tener. Entonces en esta carrera no podemos estar cabizbajos, no podemos estar tristes, no podemos estar llorando, ¿verdad? Tenemos que estar gozosos en esta carrera y soportando todo lo que venga. Un corredor soporta, ¿qué soporta? Calor, frío, lluvia, cansancio, dolor, muchas cosas tiene que soportar. La meta es que nuestros ojos tienen que estar la meta, que es el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, y que vamos a pasar por muchas situaciones y todo lo que pasemos no tiene que importarnos, no tiene por qué preocuparnos. Dice: considerad pues aquel que soportó toda hostilidad de los pecados contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestros corazones. El desánimo y el cansancio está en el corazón. Puede empezar físicamente y llega al corazón. Entonces en este caminar van a haber muchas causas por las cuales uno no puede terminar la carrera. Cansancio, desánimo en nuestro corazón, las cosas que uno está viviendo, el peso de pecado, que nos desviemos en esta carrera, que tomemos otra ruta. Pueden haber varias causas, pero nuestros ojos están en Cristo Jesús. Tenemos que correr la paciencia y también todo peso de pecado tenemos que despojarnos. Amén, gloria al Señor. Vamos a la siguiente cita. Gloria al Señor. Otra cita es Hechos 20, 24 y Filipenses 3, 12. Y dice así, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Vuelvo a repetir, la carrera que tenemos, la tenemos que correr con gozo. La carrera que tenemos que correrla con gozo, no con amargura, no con tristeza, no con sufrimiento. Aunque pasemos cosas, no tenemos que llenar eso en nuestro corazón. Entonces esta carrera se acaba con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces en esta carrera, mis hermanos, Dios ha puesto un trabajo, una ruta, un ministerio que cumplir. Cada uno de nosotros tenemos cierta actividad de acuerdo a los dones que el Señor nos ha dado, de acuerdo al don o al ministerio que Dios nos ha dado. Esa es la ruta que tenemos que tener. La meta es Cristo, pero en ese caminar, en esa ruta, hay un destino a donde llegar. Hay algo a donde llegar. Entonces, la carrera se tiene que correr con gozo. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros entendamos eso. Cuando el Señor nos llama con un propósito específico y nos pone en la iglesia que Él considera que es donde vamos a crecer. Él nos establece. En nuestra vida hay un caminar. Yo en mi vida tuve varias iglesias donde yo estuve, en mi infancia, en mi adolescencia. Cuando me casé también hubieron otras iglesias, y en esas iglesias yo tuve una capacitación, una preparación para llegar aquí. Entonces así nosotros tenemos que ir en determinados lugares, pero eso va a ser en conforme al propósito que Dios establece. Tampoco se trata de andarnos cambiando porque me cansé o porque no me hablaron o porque no me pareció. No, eso tiene que ser conforme al propósito de Dios. Es muy importante que nosotros entendamos bien, porque si nos salimos de ese propósito, no vamos a acabar la carrera, o nos vamos a distraer, o nos vamos a detener, o va a pasar algo. Es importante que nosotros siempre esa trayectoria hacia la que Dios establece. Amén. Aquí cuando el Señor llama a Pablo, le dice específicamente a dónde tiene que ir. Primeramente Dios le llama en un tiempo que Dios quiso, cuando iba a Damasco. Y a partir de ahí, él se capacitó, él se preparó, él fue con las personas idóneas y empezó a trabajar poco a poco hasta que fue cumpliendo el propósito de Dios. Así nosotros, cada uno de nosotros tenemos un don, tenemos ministerios y tenemos que acabar esa carrera de acuerdo a lo que el Señor dispuso para cada uno. Nadie tiene un propósito igual. Todos somos diferentes y todos tenemos propósito diferente. Y todo es conforme al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo da los dones a cada quien. Amén. Y dice Filipenses: no es que yo lo haya conseguido todo o que sea perfecto,
Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por la cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Observen cuántas veces dice la palabra alcanzar. Repito, no es que lo haya conseguido todo o que sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, sigo en esta carrera. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás, esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio de Dios que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces todos tenemos un llamamiento celestial, no es un llamamiento terrenal. Cristo Jesús nos predestinó y nos hizo un llamamiento celestial para cumplir un propósito específico en Cristo Jesús, y tenemos que avanzar a esa meta para cumplir ese llamamiento celestial. Nuestra meta es Cristo, el llamamiento es celestial y tenemos que alcanzarlo. Aquí Pablo dice, no es que yo lo haya conseguido todo, no es porque estamos aquí ya la tenemos ganada, hermanos. No es por eso, no, ni es porque seamos buenos. No es porque seamos buenos, no es porque seamos perfectos, no. Tenemos que seguirnos capacitando día tras día. Entonces, cuando dice, sigo adelante esperando alcanzar, ¿qué significa la palabra alcanzar, que está hasta el último del Strong? Alcanzar, del griego 2638, es catalambano. La palabra catalambano en griego, mis hermanos, significa tomar anhelantemente. Cuando dice alcanzar es tomar anhelantemente. ¿Qué significa tomar anhelantemente? Apoderarse, poseer, asir. Es como cuando a veces nosotros las amas de casa, cuando estamos, a mí me pasa así, estoy con los trastes y se me quiere caer un vaso y lo atrapo, lo alcanzo. Así es con esa fuerza violenta. Así es. Cuando algún niño se está a punto de caer, lo atrapas con esa fuerza. Así se atrapan las cosas, así se alcanzan las cosas. Porque esto lleva fuerza. Esta carrera que tenemos, mis hermanos, es para alcanzar aquello para lo que Cristo Jesús me alcanzó a mí. Porque yo andaba por ahí, media desviada, media perdida. ¿Y qué hizo mi Señor? Ay, pues a ver si la voy a ayudar. ¿Verdad que no? Dice que me tomó violentamente para traerme aquí. Así a cada uno de ustedes los atrapó, los alcanzó, se apoderó de cada uno de nosotros con un propósito. Cada uno de nosotros andábamos perdidos, sin rumbo, sin esperanza. ¿Y qué hizo el Señor? Se apoderó de nuestras vidas. Ahora nos toca a nosotros alcanzar aquello para lo cual el Señor nos alcanzó. Y a nosotros nos toca, dice, olvidando todo lo que queda atrás. Es algo muy importante. Todo corredor no anda volteando atrás. Ya dejé la tienda. Ya dejé mi casa. Ya dejé a tal compañero. ¿Así le hace? No. Todo el que lleva y tiene una meta jamás voltea atrás. Nunca volteas atrás. Así sea el compañero de tu vida, así sea quien sea, tú no puedes volver atrás. El que decide seguir una meta no puede volver. Ya dejé a las amistades con las cuales me iba el fin de semana. Ya dejé al novio que no me convenía. Ya dejé la fornicación. Ya dejé las frías. Tanto que me gustaban las frías en esta temporada de calor. ¿Verdad que no? No volteamos atrás. Ya dejé el mundo. Ya dejé el mundo y las prácticas del mundo. ¿Dicen así? No. Dice así: sigo avanzando a la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial. Sigo avanzando, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar. Esforzándome para alcanzar. Ahí es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los días. Todo el que corre una carrera tiene que estar esforzándose constantemente.
esforzándose constantemente, todo el tiempo, mis hermanos. Entonces el Señor nos alcanzó violentamente, catalambano, anhelantemente, para apoderarse de nuestras vidas, para poseernos y sujetarnos con fuerza. Eso es lo que hace nuestro Salvador. Y así nosotros tenemos que sujetar con esa fuerza violenta la carrera a la cual estamos corriendo. Con gozo, amén. Y olvidándonos todo el pasado, olvidando todo lo pasado. No te pese. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? Se convirtió en estatua de sal por andar volteando para atrás. No podemos nosotros voltear para atrás, amén. Siempre adelante, amén. Entonces, ¿qué cosas nos hacen salirnos de esa meta, de la meta? ¿Qué cosas nos hacen que nosotros nos desviemos y no alcancemos a seguir en esa meta? Una de las cosas, son varias, vamos a ver 7 y voy a mencionar otras al final, pero una de las cosas que nos hace son las divisiones, no de las de matemáticas, no, esas divisiones no, esas ya se quedaron en la primaria, sino se refiere a otras divisiones. Dice Corintios 1:10, dice: os ruego, hermanos, repito nuevamente, 1 Corintios 1:10, os ruego, pueblo de Silo, os ruego, pueblo de Silo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo circuncidado por vosotros? No. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. Esta iglesia, mis hermanos, la iglesia de Corintio, era una de las más conflictivas. Dice la palabra de Dios que era una iglesia con muchos dones, hablaban muchas lenguas, ¿verdad? Tenía dones preciosos, pero era muy conflictiva. Por todo peleaba, por todo discutía, en Santa Cena, en el matrimonio, en muchas áreas andaba siempre en conflicto, a pesar de tener muchos dones y talentos. Eso significa que aunque muchas iglesias tienen talentos, dones, habilidades, no quiere decir que no haya divisiones ni contiendas. Amén. Entonces, pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos. ¿Cómo podemos empezar a unirnos? Primeramente es Cristo. El que se une a Cristo, se une un cuerpo con Él. El primer punto es unirte a Cristo. Y cuando uno está unido a Cristo, tú amas al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero también tenemos que practicar algo que les voy a decir. Es tan frecuente, mis hermanos. Yo pude observar en el día de los bautizos, como si cada mesa tuviera la familia Ruiz, la familia Pérez, la familia Hernández, y solamente tú te juntas con tu familia. En los convivios, en el aniversario, yo solamente mi mesa con mi familia. No, este lugar está apartado. Acá otra familia, la familia Pérez, perdón, si hay algún Pérez por aquí. La familia Benítez, creo que no hay Benítez aquí. Y hacen sus grupitos. No, aquí no. Por allá hay lugar, hermana, por allá. Eso es unidad. Esas convivencias, esas relaciones son para conocer a otros. Porque siempre nada más se junta toda la familia, observen ustedes, se junta todas las familias, pero no te juntas con otros. No estoy diciendo que no les hables, no estoy diciendo que no,
pero toda la semana estás con ellos. Y el reunirnos es que tú te tienes que reunir con el cuerpo de Cristo. Sí, mis hermanos, porque cada quien hace sus bolitas, cada quien hace sus grupitos. Con ellos no me junto, con ellos no estoy, con ellos no, porque ellos son Sánchez y yo soy Ruiz. Ellos tienen una manera de pensar y yo no. Eso es lo que sucedía cuando en Corintio se preparaba la Santa Cena. Se juntaban los que tenían buena economía y comían todo lo bueno, y a los otros los dejaban ya sin comida y con todo lo más sencillo. Y a veces se hace exclusividad en las iglesias. Solamente nosotros aquí, el grupo, y no me junto con los otros. Que el Señor los bendiga, que el Señor tenga misericordia de ellos, pero yo acá soy muy exclusiva. Soy santa. Ellos son los pecadores y yo no me puedo juntar con ellos. Eso no es unidad. Y Pablo marca y dice que somos un cuerpo, que somos una iglesia y que tenemos que amarnos. Entonces tenemos que empezar a practicar la unidad desde ya. Tenemos que empezar a practicar la unidad, porque hay ocasiones que ni siquiera se saben los nombres de los hermanos. La hermana de por allá, la que siempre se sienta allá, la que vino de rojo, la que es morenita. Hermanos, todos somos morenitos. No hay ningún güero de ojos azules. La chaparrita, la gordita, no, hermanos. Tienes que acercarte a conocer los nombres de tus hermanos del cuerpo de Cristo, porque entonces no hay unidad. No hay unidad y tiene que haber unidad. ¿Cómo vas a interceder por tus hermanos si no conoces ni siquiera sus nombres? ¿Cómo vas a clamar por ellos si no conoces sus nombres? ¿Solamente tú eres los de alabanza? ¿Solamente tú eres del grupo de exaltadoras? ¿Solamente tú eres del grupo de las sugieres y todos los demás? ¿Por qué no te acercas? ¿Por qué no saludas? ¿Por qué no clamas por el pueblo? Somos un grupo, somos un cuerpo en Cristo. No tiene que haber divisiones. Las divisiones nos separan de las metas, porque tú nada más te estás enfocando en unas cosas, y las divisiones y las contiendas nos hace no acabar nuestra carrera. No podemos hacer grupos, no podemos hacer exclusivos. No, mis hermanos, esta carrera es de toda la vida. Tú tienes que empezar a practicar desde allá la unidad en Cristo Jesús. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? ¿Sí? Gloria al Señor. Que vas a compartir hoy talento con tus hermanos y te vas a sentar con ellos y vas a platicar y los vas a saludar y vas a conocer sus nombres, porque esa es la unidad en Cristo. No hagas grupitos. No te juntes solamente con tu familia. No, toda la semana puedes convivir con tu familia. Aquí conoce al cuerpo de Cristo. Aquí acércate con otros. Amén. Entonces las divisiones pueden ser causa de no terminar la carrera. Otro es no escuchar a Dios. No escuchar a Dios. Dice así Génesis 16:15. Y Agar dio a luz un hijo, Abraham. Y Abraham le puso por nombre de Ismael al hijo de Agar que le había dado. Y Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfectos. Abraham es reconocido como el padre de la fe. Abraham es el en el cual Dios inició y le dio promesa para preparar una gran nación. A él le fueron las palabras, dada la promesa a Abraham. Y Abraham le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Dios le dio una promesa a Abraham, pero la Biblia menciona que todo el tiempo desde que Dios le dio, llegaron a ser amigos, llegaron a ser de gran confianza Abraham y Dios. Dice la palabra del Señor que leyendo, dice que más de 10 veces Dios se acercaba a él, platicaba acerca de las visiones y las cosas. Muchas veces Dios hablaba con Abraham, muchas veces. Pero
cuando Dios le dio la promesa a Abraham y no veía respuesta pronto, él decidió tomar una mala decisión entre su esposa y él. Y la esposa le dijo: ¿sabes qué? Como que se está tardando, mejor ten a mi criada Agar, y entonces el hijo de ella va a ser nuestro, debe de ser ese. Pero Dios le dijo que a él le iba a dar directamente un hijo, pero ellos hicieron las cosas a su modo. Entonces, ¿cuántos años pasaron desde que Agar le dio un hijo a Agar hasta cuando le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto? Cuando le dijo que ya le iba a dar a un hijo por medio de Sara, y que ambos se rieron. 13 años. ¿Por qué? ¿Por qué tardó tanto? ¿Por qué tardó tanto? A cada hijo de Dios, para nosotros debe de ser algo frecuente en nuestras vidas, que tengamos una relación personal y que nos hable constantemente nuestro Señor, por sueños, en visiones, audible, por medio de palabra. De muchas maneras habla el Señor, pero para nosotros debe de ser algo frecuente. No podemos nosotros decir: yo nunca he escuchado su voz, Él nunca me ha dicho nada, nada. No. Siempre nosotros tenemos que tener una relación constante, y vamos a tener y a recibir una relación frecuente de nuestro Dios. Siempre, mis hermanos, siempre. El que no la tiene, algo pasa. Aquí estos 13 años que el Señor no se comunicó con Abraham, ¿por qué fue? Porque Él quiso hacer las cosas a su modo. Entonces, cuando uno se sale fuera de la carrera, cuando uno se sale fuera del propósito, el Señor ya no va a tener esa misma relación, porque uno se está saliendo fuera de esa línea, fuera de ese camino. Yo creo que a cada uno de nosotros nos habla el Señor, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Y si no te habla, y si no tiene cercanía contigo, es porque seguramente tú te has salido fuera de la línea, fuera del camino y fuera del propósito de Dios. Entonces, cuando alguien no escucha la voz de Dios, no va a acabar esa carrera, porque el Señor siempre te va a decir: vete por allá, camina, detente, no avances, ve aquí, ve allá, haz esto. Para acabar esa carrera siempre tenemos que tener la dirección del Señor, y si no escuchamos esa dirección, nos podemos perder y podemos tomar un camino que Dios no quiere, y cada uno de nosotros tenemos que hacer y caminar en esa ruta que Dios establece para cada uno de nosotros. Siempre, mis hermanos. ¿Qué te hace distraerte? ¿Qué te hace salirte de ese camino? El no escuchar a Dios. El no escuchar de Dios nos va a hacer salirnos fuera del propósito de Dios y no acabar esa carrera. Otra cosa es la hipocresía. ¿Han escuchado de la palabra hipocresía? Gloria al Señor. Entonces, dice Gálatas 2:11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir alguno de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse, porque temía de los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía. Bernabé fue el que empezó a guiar a Pablo. O sea, imagínense la trayectoria que tenía Bernabé. Dice 14: pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? Aquí, mis hermanos, Pablo se estaba dando cuenta, porque aunque sabemos nosotros que estos apóstoles, que el apóstol Pablo fue a los gentiles, y el apóstol Pedro a los judíos, cada uno tuvo diferentes facetas y tiempos, aunque Pedro inició con los gentiles, pero finalmente se siguió a los judíos. Entonces, cada uno de ellos tuvo un propósito diferente. Entonces, en ese evangelio que se empezó a difundir,
que Pablo se encargó más de los judíos, empezaron a convivir y hablar del evangelio, pero Pablo comía con los gentiles, pero cuando ya llegaron los judíos, él se hizo un lado, porque no era sincero y actuaba en hipocresía. Eran hombres de Dios que conocían el evangelio, que sabían las instrucciones, pero aunque eran hombres que tenían mucho conocimiento de parte de Dios, en ellos estaba actuando la hipocresía. Nosotros estamos exentos de no caer ahí. La hipocresía es una apariencia. A veces nosotros nos preocupamos mucho por la apariencia. ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán? Y por eso actuamos en hipocresía. Por eso actuamos así. Y la hipocresía nos separa, nos desvía del verdadero propósito. Gracias a Dios por la vida de Pablo y gracias a Dios por la vida de Pedro, porque aquí está diciendo que Pablo tuvo que oponerse a las actitudes de Pedro. Pero Pedro pudo reconocer que se estaba equivocando. Porque bien pudo decir, ¿y por qué me vine a decir si yo fui el primero? Si yo estuve con Cristo, tú ni lo conociste personalmente. ¿No podía haber dicho Pedro así? Sí. Pero aquí lo importante es el evangelio, que no podemos tener un evangelio de hipocresía. No es tan fácil, mis hermanos, a veces uno hacer lo que nos toca. Porque cuando uno exhorta a alguien a decir, oye, ten cuidado, no te desvíes, no todos aceptan la reprensión. No todos aceptan la exhortación de decir, mira, ten cuidado porque esto te puede hacer desviar. Ten cuidado porque te puedes hacer caer. No todos aceptan la sugerencia, el consejo de Dios. Pero aquí Pablo le importaba el evangelio. Le importaba, porque aquí dice el verso 14, pero cuando vi que no andaban en rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío que vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? Nosotros tenemos que vivir el evangelio en rectitud, hermanos, porque es muy fácil decir, no mientan, y yo siempre miento en mi casa. Es muy fácil decir, no se enojen, y yo siempre me enojo en mi casa. Si nosotros tenemos que vivir el evangelio siempre, cada día de nuestras vidas, en la calle, en la casa, en la escuela, en cada momento donde uno vaya, tenemos que vivir el evangelio, porque Dios conoce todas las cosas y al Señor no lo podemos engañar, hermanos. No podemos engañar al Señor. Un día nos vamos a presentar delante de Él y nos va a decir, apartaos de mí, no os conozco. Es mejor reconocer nuestras faltas. Es mejor clamar al Señor y pedir perdón. Pero no podemos vivir dos vidas, porque todas las cosas se saben. No podemos obligar a alguien a hacer algo que nosotros no cumplimos, que nosotros no hacemos. Tenemos que vivir, mis hermanos, sin hipocresía, porque Dios no tolera la hipocresía. Dios es verdad, su nombre es fiel y verdadero, su nombre es verdad, es veraz, Él no miente. Y tenemos nosotros que vivir sin hipocresía. Gracias a Dios porque estos siervos nos dan grande enseñanza a nosotros. Tanto Pablo, que no se dejó guiar, no se dejó envolver en la hipocresía, y que Pedro reconoció su falta y estuvo dispuesto a cambiar. Pero es muy importante, mis hermanos, que los mayores siempre exhorten a los menores y dejarse guiar. Hay padres que les dicen a sus hijos, hijo, no hagas esto. ¿Y qué hace el hijo? ¿Le da mucho gusto? Depende del hijo. Hay hijos que son dóciles y que lo aceptan, pero hay hijos que no, todo me dices a mí, yo todo lo hago mal, tú siempre estás en contra mía, tú no me quieres. Hay hijos que no aceptan, pero es importante la guianza de los hermanos mayores y que uno como menor aceptemos la exhortación. Aceptemos la exhortación. Siempre el consejo de los ancianos, en un sentido no de vejez, sino de conocimiento. Los ancianos fueron instituidos en la palabra de Dios para guiar, para exhortar, no en un sentido de viejo, sino de conocimiento. Entonces es bueno que nuestros hermanos mayores nos digan, ten cuidado en esto, y nosotros aceptar, mis hermanos, las cosas en donde nos estamos equivocando.
porque todos necesitamos un yo. Todos necesitamos un mentor, todos necesitamos un maestro. Es como cuando un matrimonio apenas empieza a casarse, la mamá le dice a la hija: mira, cocina de esta manera, no cocines así, así te va a salir más rico. Mira, ten cuidado con el bebé que acaba de nacer, hazle esto, ten cuidado en esto. La guianza de los abuelos y abuelas es bueno. Siempre todos necesitamos un ayo, una guianza, alguien que nos comparta y que nos guíe cuando no sabemos qué hacer. Amén. Entonces, guardémonos, mis hermanos, de la hipocresía, porque la hipocresía no nos hace llegar a la meta. Otro punto es la debilidad. La debilidad. Recuerden que cuando hay las carreras, si alguien que está débil no va a llegar, ¿verdad? Ni va a correr. Dice Romanos 4:18, dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchísimas naciones, conforme a lo que había dicho. Así será tu descendencia. Abraham creyó, porque se refiere a Abraham, porque Dios le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham creyó. Abraham no dudó. Abraham creyó lo que le había dicho, que así iba a ser su descendencia. Dice 19: y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, ya que estaba muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con la incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que Dios, de lo que Dios dijo, había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces aquí está hablando, mis hermanos, dice el 19: y sin dudar en la fe. Sin dudar en la fe. Él no se debilitó en la fe, mis hermanos, sino que se fortaleció. Entonces hay una fe que te debilita y una fe que te fortalece. Repito, hay una fe, dice, y sin debilitarse en la fe. Hay una fe que te debilita y una fe que te fortalece. ¿De cuál fe tenemos nosotros? ¿De cuáles somos nosotros? ¿En la cual nos debilitamos o nos fortalecemos? ¿De cuál? Bueno, en esta vida siempre vamos a tener dificultades. Abraham tuvo muchas dificultades, tuvo muchas cosas que vencer. No quiere decir que Abraham, que fue el padre de la fe y que fue el padre de la fe, no tuvo errores, no tuvo equivocaciones. Ellos también se equivocaron. Abraham también se equivocó. Pero aún así su fe dice que no se debilitó, porque él creyó lo que le había dicho, que así sería su descendencia y que él sería padre de multitudes. Él creyó. Cada uno de nosotros tenemos la palabra de Dios, en la cual nos ha hecho promesas a nosotros. A cada uno de nosotros nos ha hecho promesas por medio de palabras, en sueños, ¿como cuál? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. También otra cosa que nos dijo nuestro Salvador es que nunca nos iba a dejar solos ni huérfanos, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo creen? Amén. Entonces es una promesa que la creemos, pero esas promesas van a ser probadas. Esas promesas van a ser probadas. Por ejemplo, si yo tengo alguna necesidad económica, yo tengo que no debilitarme en la fe, sino fortalecerme en la fe, porque si Él dijo que no me va a dejar, no me va a dejar, y que si Él es el amparo de la viuda y del huérfano y del que no tiene, Él lo va a cumplir. Entonces, todas las promesas van a ser probadas. Todas las circunstancias que nosotros vivimos, mis hermanos, todos los problemas y dificultades son una oportunidad para fortalecernos en fe. Todos los problemas, obstáculos son una oportunidad para fortalecernos en fe. Si yo paso por una problema, dificultad de enfermedad, tengo que declarar palabra y decir: yo tengo a Jehová Rafa, que es mi sanador. Si yo tengo un problema legal, yo tengo al abogado de abogados. Eso es ser fortalecidos en fe.
en lo que Él dijo, que si Él lo dijo, Él lo hará. Es así como uno se fortalece en la fe. Porque si de otra manera se debilita uno en fe, es cuando uno cree en sus propios recursos. Es que yo tengo una palanca, yo conozco a fulanito y él me va a ayudar a salir de este problema. Ahí tú te vas a debilitar porque estás confiando en tus recursos. No podemos nosotros confiar en nuestros recursos, tenemos que confiar en el autor y consumador, como aquí dice, en el Todopoderoso. Porque el Todopoderoso se presentó a Abraham, en el que todo lo puede. Nuestra confianza está en Él, mis hermanos. Nuestra confianza está en Él, dice el 21, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Poderoso, y Él es el Todopoderoso. No importa si tú tienes muchos enemigos. La palabra dice, Él es nuestro escudo. No importa si los enemigos se levantan en contra tuya, Él es nuestro escudo. Ahí es donde nuestra fe no se debilita, sino se fortalece. Porque si yo tengo enemigos y dices tú, pero me las va a pagar. Me las va a pagar. Le voy a decir así, le voy a decir asado. No, mis hermanos, no. Entonces tú estás confiando en tus recursos. Nosotros tenemos que ser fortalecidos en fe por medio de sus promesas. Cada promesa, cada dificultad que nosotros tenemos va a ser probada. Y es una oportunidad, mis hermanos, para que aumente nuestra fe. Para que aumente nuestra fe. Cada dificultad en mi vida personal que yo he tenido, mi fe ha aumentado porque he visto la fidelidad de Dios. Pero si no hubiera tenido los problemas, mi fe no hubiera crecido. Así tú, así yo. La palabra de todo lo que salió de su boca es creerlo en fe, convencido, mis hermanos, de que Él lo dijo. Convencido de que salió de su boca y Él no es mentiroso, no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es inmutable, Él no cambia. Él dijo. Entonces tenemos que confiar en Él. Amén. Vamos a ver a otra. Y sigue hablando acerca de la debilidad. Dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da que, mis hermanos, fortaleza al cansado. Él da fortaleza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Hay alguno de aquí cansado? ¿Hay alguno de aquí cansado? Sí. Es parte de la vida como seres humanos que tengamos ese sentir como hombres que somos, tan lo literal como el espiritual. Pero dice, Él da fortaleza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene. En las matemáticas, cuando se multiplica por 0, ¿cuánto te da? Pero cuando tú multiplicas en lo espiritual, creyendo en fe, no tienes, Él te da. No tienes, Él te da. Porque cuando aquí dice, y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, Él multiplica en nosotros esas fuerzas por fe. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Dice, los que esperan en el Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En esta carrera, en esta caminata, corramos la carrera, mis hermanos, con alegría, pero la vamos a correr sin cansarnos y lleno de muchas fuerzas. Dice Romanos 4, y no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya como de 100 años, ni la matriz muerta de Sara, tampoco dudó de la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que lo que Él había prometido era también poderoso para hacerlo,
por lo cual también fue imputado por justicia. Entonces, mis hermanos, no vamos a dudar, sino vamos a ser fortalecidos en fe. Vamos a ser fortalecidos en fe. A ver, la tristeza. ¿Hay alguno triste? Cante alabanzas, dice la palabra del Señor. Como seres humanos podemos tener tristeza, cansancio, muchas cosas. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Que la tristeza no nos haga salirnos de esa carrera. Dice Mateo 19. He aquí, se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, para nosotros en el Antiguo Testamento, Dios había dado al judío las leyes y ellos tenían que cumplir las leyes. Algunos las cumplían, algunos no. En este caso, este que le acercó lo reconocía como maestro. El que se acercó a él lo reconocía como maestro y le preguntaba: ¿qué tengo que hacer para entrar en la vida? Guarda los mandamientos. Dice: pero si deseas entrar en la vida, si nosotros deseamos entrar en esa vida de plenitud en Cristo, tenemos que guardar sus mandamientos. Dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígueme. Dice: pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchísimos bienes. Entonces, este joven que se le acercó, dice que se fue triste. ¿Quiere decir que acabó su carrera? No acabó la carrera, dice que él se fue triste. Ahora, este joven dice que había cumplido todos los mandamientos desde su juventud. Pero aquí el Señor le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo. Porque este joven, él había cumplido y sus esperanzas estaban en lo que hacía. Sus esperanzas estaban en lo que él tenía. Y no estaba mal. Nosotros, como hijos de Dios, no tenemos que matar, no tenemos que cometer adulterio, no tenemos que robar, no tenemos que levantar falso testimonio, tenemos que honrar a nuestros padres, tenemos que amar a nuestro prójimo. Y yo creo que lo hacemos, ¿verdad que sí? ¿Sí? Ok. Pero el Señor siempre nos pide una añadidura para ser mejor. El Señor siempre nos pide una añadidura. Pero aunque hacemos eso, aunque no matamos y guardamos los mandamientos, siempre hay algo que nos pide el Señor que dejemos. Porque este hombre, esta persona que cumplía los mandamientos, para él se sentía muy orgulloso de cumplir todas las cosas. Y a veces nosotros también cumplimos todas las cosas, pero hay cosas que nos pide el Señor, porque para él, este hombre tenía un tesoro. Ese tenía un tesoro y cada uno de nosotros tenemos un tesoro. ¿Cuál es tu tesoro que tienes? ¿Tú no tienes tesoros? No mientas. Todos tenemos un tesoro. Pueden ser los hijos, puede ser el trabajo, tu tesoro puede ser el orgullo, tu tesoro puede ser la hipocresía. Cada uno de nosotros tenemos un tesoro. Puede ser tu esposa, puede ser tu servicio. Hay muchas cosas que nosotros le damos mucha prioridad a lo que hacemos. Aún un don, un talento que el Señor nos ha dado Él, puede ser nuestro tesoro. Y queremos más al don que al que da los dones. Queremos más el servicio que el que da los servicios. Y cada uno de nosotros tenemos, mis hermanos, un tesoro. Pero el Señor le decía: deja eso y tendrás tesoros en el cielo. Porque él dependía, mis hermanos, de todo lo que tenía. Su confianza, su fe estaba en sus bienes.
no estaba en lo que el Señor le podía dar. Y a veces nosotros dependemos de lo que nosotros tenemos y no aprendemos a vivir en esta tierra conforme a la dependencia que Dios quiere que aprendamos a depender de Él, no de nuestros talentos, no de las cosas. Porque aquí cuando dice porque era dueño de muchísimos bienes, hermano, el dinero no es malo. ¿Cuántos rechazan el dinero? ¿Cuántos rechazan el dinero? ¿Verdad que no? Pero díganlo con certeza. ¿Cuántos rechazan el dinero? No. Pero existe una deidad que se llama Mamón. El amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Y el dinero da seguridad? Sí, sí te da seguridad. Dicen en el mundo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? El dinero te da mucha seguridad, pero a veces se depende de los recursos. Tu confianza está en los recursos y no debe de ser así. Nosotros tenemos que depender del Señor, tengas o no tengas. Tengas habilidades o no tengas habilidades, el Señor añadirá, el Señor te dará todo lo que tú necesites. Y hay un tiempo en que el Señor nos pide, le dice, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres. En el libro de Hechos dice que muchos de los que le seguían vendían todo lo que tenían y daban a los pobres. De hecho, en la Biblia, este hombre es el único que el Señor Jesús le dice, vende todo. No hay ni antes ni después de alguien que le haya pedido que vendiera todo y que se deshiciera de todo. A nadie le pidió, así es que despreocúpate. Pero sí hay cosas internas que tenemos que sacarlas de nuestras vidas. Tenemos que sacar nuestros tesoros. Tenemos que sacar de nuestros corazones, porque a veces ponemos en primer lugar a la esposa y luego a Dios, o hasta tercer lugar al Señor. La esposa, los hijos y el Señor. El trabajo, la familia y el Señor. Y no debe de ser así. Repito, a veces ponemos los talentos, los servicios y el Señor. Y no debe de ser así. El primer lugar debe de ser el Señor. Entonces tenemos que sacar de nuestro corazón, mis hermanos, nuestros tesoros. Porque eso, mis hermanos, cuando tú no estás dispuesto, va a venir tristeza a ti. Te va a pesar, te va a doler dejar las cosas. Y no debe haber tristeza ni dolor. La tristeza, cuando hay tristeza, mis hermanos, como seres humanos tenemos emociones. Y cuando estamos en un estado de tristeza, no se pueden tomar decisiones. Cualquier emoción negativa, no se pueden tomar decisiones. Si estamos enojados, no podemos tomar decisiones. Si estamos en amargura, no podemos tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si estoy enojado y tomo la decisión, me separo de ti. Agarran su mochila y se van de su casa y después están llorando. Enojados no se debe tomar decisiones. A veces en la iglesia nos enojamos, me voy de la iglesia, y se van de la iglesia. No debes tomar decisiones enojado, ni en tristeza, ni en amargura, ni en ninguna situación. Para eso está el cuerpo de Cristo. Debemos decir, hermano, me siento mal, ayúdame a orar. Consejería, ministraciones. Si tú estás viendo que tú tienes algún sentimiento que no es correcto, no tomes decisiones equivocadas, porque no van a salir bien las cosas. Y esa tristeza va a hacer que te apartes. Esa tristeza va a hacer que no acabes la carrera con gozo. La carrera tenemos que correrla con gozo, no con tristeza. No me pongan carita triste. Tenemos que estar contentos. Este se fue triste, y no debemos nosotros que regresarnos ni voltear atrás. No nos debe de pesar dejar las cosas. Suelta tu tesoro y busca del Señor, porque ahí tendrás tesoros en el cielo. Otra cosa son los obstáculos.
Los obstáculos. Los obstáculos vienen siendo problemas. Vamos a ver esta mujer que está en Mateo 15. Dice: he aquí una mujer cananea. Había una mujer cananea que había salido de aquella región, que clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada de un demonio. Mas él no le respondió palabra, y sus discípulos vinieron y le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró diciendo: Señor, socórreme. Mas él respondió y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Entonces respondió Jesús y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. Su hija fue sanada en aquella hora. Entonces, vamos a ver cuántas cosas se enfrentó esta mujer. Ubiquémonos en el contexto de ese tiempo. En aquel tiempo, mis hermanos, por ser mujer ya era un problema. En aquel tiempo, una mujer jamás se tenía que acercar a un hombre. En aquel tiempo, una mujer no se podía acercar a un rabí. Y estoy hablando de una mujer judía, mucho menos una mujer cananea. Los cananeos fueron enemigos del pueblo de Israel por muchos años. Entonces los cananeos eran enemigos del pueblo de Israel. Entonces una mujer, siendo mujer, que ya era un impedimento, y luego de otra cultura, con otros dioses, con otra raza, ¿cómo es que se atrevía a acercarse a un rabí? Y lo reconoce como maestro, y lo reconoce y le dice: hijo de David, porque conocía su genealogía. Entonces, vamos a ver cuántos obstáculos tiene esta mujer. Primeramente era mujer, y después era enemigo del pueblo de Dios. Tiene ahí otro obstáculo que ella que vencer, ¿verdad? Reconoce al Señor como hijo de David y le dice: ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ella tenía un grande problema. Hay ocasiones en que en nosotros alguien se nos acerca, o a mí se me acercan, y uno pide por los hijos. Pero este problema, el que tenía esta mujer, no es un problema como: hermana, mi hija tiene un novio que es inconverso. Pastora, mi hijo no quiere estudiar. Mi hijo reprobó materias. No era un problema de ese índole. Mi hijo es rebelde, ore por él para que se le quite lo rebelde. No era un problema de esa índole. A mi hijo le duele la cabeza y el estómago. No era un problema de ese tipo. Era realmente un problema. No sé si ustedes han tenido a alguien cerca cuando le da convulsiones. ¿Han tenido a alguien cuando a alguien cerca le dan convulsiones? ¿Qué sentimos? Temor, miedo, dolor, de querer poder hacer algo y no podemos hacer. Cuando se caen, se golpean, se muerden la boca, les empieza a salir sangre porque se golpearon muy mal, pierden el conocimiento, no reaccionan. No es un dolor de muelas. Es algo muy triste, muy desesperante. Y esta mujer dice que era su hija gravemente atormentada realmente esta mujer tenía un problema fuerte. Pero a esta mujer no le importó su problema. Sabía que tenía un problema, pero estaba buscando una solución. Esta mujer estaba buscando en esa desesperación quién le ayudará. Eran unos tiempos que no es como ahora: bueno, lo vamos a llevar al doctor, le vamos a hacer encefalograma, le vamos a hacer esos estudios, tómate esta pastillita, se te va a quitar. No era eso. En aquel tiempo no había cura para esas situaciones y para muchas enfermedades. Realmente esta mujer estaba desesperada, llamaba a su hija, y todo padre sabemos que cuando nuestros hijos están enfermos es un dolor que no se puede describir. Y no son cosas sencillas. Entonces esta mujer tenía un grande problema. Dice: mas él no le respondió. ¿Le hizo caso a la mujer? Entonces, un problema.
un obstáculo. Era mujer, era enemiga del pueblo de Israel, era cananea. Otro problema, dice que el Señor no le hizo caso. El Señor no le hizo caso. Dice, y sus discípulos vinieron y le rogaron diciendo, despídela. Tenía otro obstáculo esta mujer. Échala de aquí, mira cómo grita. Ahí tenía esta mujer 4 obstáculos. ¿Qué hace esta mujer ante esta situación? Dice que no le respondió palabra. Y sus discípulos vinieron y le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondió y dijo, no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Otra cosa más. No, porque tú no tienes prioridad. Primero es mi pueblo. Primero es mi pueblo. Dice 25, entonces ella vino y le adoró diciendo, Señor, socórreme. ¿Cuántos obstáculos tenía esta mujer? Era mujer, era cananea, no le respondió palabra el Señor. Le dijeron sus discípulos, déjala, despídela. Y le dijo el Señor, no soy enviado a ti, sino al pueblo de Israel. Pero tenía ahí 5 obstáculos ella. ¿Y qué hizo ella? Dice que le adoró diciendo, Señor, socórreme. ¿Le importó las cosas? ¿Le importó que era mujer? ¿Le importó que era cananea? ¿Le importó que le hicieron, échala fuera de aquí, que se vaya? No. Había mucha gente en su entorno y le importó todo lo que estaba, los obstáculos que ella tenía. Era más fuerte su necesidad. Era más fuerte su necesidad. Yo lo voy a comparar, mis hermanos. A lo mejor no tenemos un hijo, un familiar endemoniado literalmente, o alguien que se convulsione literalmente. Pero cuando un hijo está apartado del Señor, cuando un hijo está realmente con situaciones muy difíciles de droga, alcohol, adicciones fuertes, y uno como padre no puede hacer nada. Tal vez los que tienen hijos pequeñitos, pues no pueden sentir eso. Pero los que tenemos hijos grandes, podemos decir o podemos darnos cuenta si alguno de nuestros hijos tiene situaciones difíciles. ¿O has visto algún caso? Y realmente uno se siente como padre impotente, porque no puedes hacer nada por ese hijo que se emborracha, que le va mal, que se droga. Pero realmente esos hijos son atormentados por demonios. Pero hay un punto en nuestras vidas en que pues dejamos pasar la vida y no hacemos nada. Pero aunque en este caso la menciona que es una persona grande, déjenme decirle que también esos tormentos pasan en los niños. Hay niños que aunque son niños también son atormentados por demonios, en lo literal. Y pasan por situaciones y los padres nos acostumbramos y realmente no hacemos nada. Y eso es triste. Y eso es triste. Acostumbrarnos a la vida, acostumbrarnos a las cosas, que estamos dando cuenta que nuestros hijos están endemoniados, que nuestros hijos están siendo atormentados y no hacemos nada. Y esta mujer, enfrentándose a dificultades, a obstáculos, no le importó cuántas cosas estaban, sino que ella clamaba: Hijo de David, ten misericordia y socórreme. Ella hacía eso. Dice que le adoró diciendo: socórreme. ¿Saben qué es la actitud de adorar? En el Strong es proscuneo. Es como el perro que lame la mano de su amo. Para que esta mujer se atreviera a postrarse, hincarse delante de él, para todos los demás judíos era algo atrevido. Era algo que no se podía concebir conforme a la cultura,
que una mujer se acercara a un hombre que sabía que tenía genealogía porque reconocía que era hijo de David. Pero no le importó los obstáculos, no le importaba nada, le importaba la necesidad que tenía. Los problemas, a veces nos acostumbramos nosotros a los problemas y los capoteamos y les damos, pero no buscamos realmente, ni vamos con el hijo de David, ni vamos con el que nos puede dar el socorro ni la ayuda, sino nos acostumbramos a las cosas. Pero esta mujer no le importaban los obstáculos. Dice, socórreme, y le adoró. No le importó humillarse, no le importó lo que pensaban los demás. Hay ocasiones en que nosotros hacemos llamado y tú te quedas por allá porque dices, a lo mejor me van a ver, me van a escuchar que estoy orando, me van a estar escuchando que tengo necesidad. No te importe, no te importe si te escuchan. A esta mujer no le importaban las cosas, le importaba su familia, le importaba su familia. Siendo era una mujer que no tenía promesa, porque los cananeos no tenían promesa. Y le dice aquí, mas él respondió y vino y le adoró. Dice 26, mas él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Un obstáculo más. Los cananeos, los gentiles, eran considerados perros. Ella no dijo, ay, me está ofendiendo, mejor me voy. Me está viendo feo, no me responde, me menosprecian porque soy mujer, me dice perrilla. ¿Le importó? No le importó. Porque a veces a nosotros en este caminar nos importa cosas vanas. No me saludó, no me toman en cuenta, mejor me voy de la iglesia porque yo no soy tomado en cuenta. Nunca me atienden, no me va bien, no tengo trabajo, mejor voy con Chonita la hechicera que me dé trabajo. No, esta mujer sabía quién era el hijo de David. Y nosotros tenemos que reconocer quién es el hijo de David en nuestras vidas. Y dijo ella, y ella dijo, sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. No le importó. ¿Cuántos obstáculos venció esta mujer? Recuerden que las mujeres son iglesia. Las mujeres son una iglesia. Yo quisiera, yo deseo, yo anhelo que esta iglesia no sea una mujer conformista. Que esta iglesia sea una mujer que no le importe nada. No le importa que los problemas que pases, que no te menosprecien, que no te hable, que no importa que no tengas promesa. Lo que te importa es que tu familia sea salva y que los demonios no atormenten ni a tu vida ni a tus hijos. Que dices, ay, pero mi familia está muy bien. Pero ¿qué tal la de tu hermano? Somos uno en Cristo. Y si somos hermanos, te tienes que preocupar. ¿Cuántos obstáculos, cuántos problemas venció esta mujer? Y yo te pregunto, ¿cuántos problemas y obstáculos estás dispuesto a tú vencer con tal de que el Señor te responda? ¿Todos tus hijos están bien? ¿No tienen ningún problema? ¿O ya te acostumbraste a las cosas de tu familia? Esta mujer no le importaba, esta mujer clamó. Esta mujer no fue como el que se acercó y le dijo, maestro, el que tenía su tesoro. Dice ese que retrocedió. Esta mujer era decidida, nunca retrocedió como el que cumplía la ley. El que cumplía la ley sí retrocedió, pero esta mujer que no conocía la ley de Dios, que no tenía promesa, no le importó, sino que se humilló delante del Señor y le adoró como un perro.
acercándose, atreviéndose a todo. Era mujer, era cananea. No le respondió, la ignoró el Señor. Le dijo que no tenía promesa y no era enviado a ella. Y dijo que la trató como perro. No le importó esas cosas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Ser indiferente? ¿No pasa nada? ¿Que el enemigo siga haciendo estragos en las vidas de nuestras familias y de nuestros hijos? ¿O ser consciente y clamar misericordia al Señor? La iglesia tiene que clamar por su casa. No podemos ser indiferentes ni que no pasa nada. No, tenemos que clamar. No importa cuántos obstáculos. Esta carrera es de toda la vida, mis hermanos. Esta carrera es de toda la vida. Yo sé que los pastores tenemos responsabilidad con las ovejas, pero también las ovejas tienen que tener una determinación en esta vida. No podemos poner toda la culpa a los pastores. Dice la palabra de Dios que las ovejas oyen la voz del pastor y lo sigue. Y lo sigue. También nosotros tenemos que tener una determinación de toda la vida. ¿Qué está pasando con nuestra casa? ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con nuestros nietos? No seamos indiferentes, mis hermanos, porque realmente pasamos por situaciones donde nuestra familia está siendo atormentada por demonios. Y tenemos que clamar, sabiendo que hay un Dios poderoso. ¿Por qué no lo hacemos? Y también el no orar. El no orar, el no pedir, es otro motivo por el cual hay una separación. Y dice así: tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los dos hijos de Zebedeo? ¿Quiénes? Juan y Santiago. Juan y Santiago. Juan era el que se recostaba en el pecho. Siempre eran de los más cercanos. Pedro, Juan y Santiago. Y dice que tomando a ellos, que son los que estaban más cercanos, dice que los tomó a ellos y le dijo: acompáñenme y vámonos. Y dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces él les dijo: mi alma está muy triste. ¿Quién dijo eso? Nuestro Señor Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Les dijo: velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si fuere posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y viene a sus discípulos y los halla. ¿Cuántos están durmiendo aquí? Que dicen: no puedo responder porque estoy cabeceando. Y les halló durmiendo. Y dice a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oró otra vez, fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no pase de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. 43. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Esto lo dijo nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuántas veces tuvo que ir a orar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces se fue y no encontraba respuesta? 3 veces. Nosotros como hijos de Dios y como pueblo de Dios, es tan frecuente que nosotros cuando tenemos una necesidad: ayúdenme a orar. Pongan en el chat de las necesidades para que oren por mí. Yo me voy a dormir. Y ponemos a otros a orar. Y yo no clamo, yo no pido, no me preocupo por mi familia. Pero el Señor dice que se fue a orar y los encontró durmiendo. Es como cuando yo le digo: hermana, vamos a orar. Y están cabeceando y cabeceando. ¿Dónde está mi apoyo?
¿Dónde están las que están apoyando en oración y intercesión? ¿Se están durmiendo? ¿Están cargados de sueño? ¿Por qué te duermes? ¿Será que el enemigo te apapacha y duérmete, duérmete? ¿Será cosa del Espíritu Santo que te hace reposar? ¿Sí? ¿El Espíritu Santo de Dios te hace reposar, te hace cabecear? ¿Verdad que no? No, el Espíritu de Dios te hace que despiertes, que estés vivo. Mínimo tenemos que orar 1 hora, hermanos. Pero si tenemos una necesidad, yo creo que hay que invertirle más tiempo. El Señor Jesús sabía lo que tenía que pasar. Nuestro Salvador sabía lo que se tenía que enfrentar a un mundo espiritual, de entidades espirituales fuertes. Y Él sabía que tenía que entregar su vida. Nadie se la arrebató. Él estuvo dispuesto a darla. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar orando para entregar nuestros tesoros? Para clamar por los que están endemoniados en nuestras casas. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a invertir y a clamar? ¿O vamos a dejar las cosas así? ¿O dejamos que dejar de caminar y salirnos de la carrera? No, mis hermanos. Tenemos nosotros que, esta carrera es de toda la vida. Quiero que vean esta carrera. Así es nuestra carrera, mis hermanos. Así es. ¿Por qué a veces no vamos a acabar la carrera? Porque no nos hemos alimentado bien. Porque no hemos tomado el agua suficiente del Espíritu Santo de Dios. Y nos caemos. Y no avanzamos. Pero esta carrera es de toda la vida. No solamente nosotros, sino cada uno de nosotros. Miren, ya no puede, no avanza. Hay unos que se quedan en el camino. De verdad, hermanos, he visto muchos que se quedan en el camino porque se han caído, porque no se han alimentado bien de palabra, porque no han bebido el agua del Espíritu Santo de Dios. Y se caen y ya no acaban su carrera. Pero esta carrera es de toda la vida. Vas a tener cansancio, vas a tener agotamiento, es posible que tengas tristeza, pero no importa lo que vivas, no importa las cosas que pases. Cuando somos débiles, somos fuertes en el Señor. Cuando somos débiles, somos fuertes. Y las pruebas y las dificultades que pasamos nosotros son para que aumente nuestra fe. Las pruebas son para que aumente nuestra fe. No se puede levantar. ¿Cuántos caídos hay en tu familia? ¿O eres tú el que se cayó? ¿O eres tú el que no tiene fuerzas? Hay situaciones en que nadie te puede ayudar. Solo hay uno que te puede ayudar. Miren, otros van caminando. ¿Y qué hizo? Lo pasó. Ese se acabó. Nadie estamos exentos de no equivocarnos, de no caernos. La meta es de toda la vida. La meta es de toda la vida, mis hermanos. Tenemos que acabar, pero solamente los decididos, los que se prepararon, los que se alimentaron, los que bebieron mucha agua, los que constantemente se fortalecían, esos van a acabar. Pónganse de pie, mis hermanos. No importa las pruebas son una oportunidad para aumentar nuestra fe. ¿Estás dispuesto a actuar como la mujer cananea? ¿Estás dispuesto a vencer cuando tu familiar está mal? O tú, si tú tienes algún problema de adicción, de alcohol, no te dé pena. No te dé pena. Él es poderoso, Él es el todopoderoso. Él es el todopoderoso. No te importe, no te importe. Tú busca del Señor.
Aún así, si tú sientes que no tienes las fuerzas suficientes, ven y pídele al Señor fuerzas. ¿Sientes que no puedes avanzar? Ven y pídele al Señor. ¿Hay algún familiar en tu casa que tiene problemas? Ven y clama como esa mujer que venció todos los obstáculos. Él es poderoso. Nuestro Señor es fiel y verdadero. O simplemente quieres decirle: Señor, yo quiero acabar esa carrera, no quiero desviarme, no quiero caerme, necesito de ti. Los que deseen pasar, pasen, hermanos. Los que deseen pasar, pasen. Los que no, cierren sus ojitos. Él es fiel. Él es el que da fuerzas al cansado. Todos los que estén cansados y agotados, el Señor les va a dar fuerza. Nos da fuerzas. A mí constantemente me da fuerza. Yo le tengo que pedir fuerzas. Yo le tengo que pedir de su agua. Yo le tengo que pedir de su alimento para no caerme, para no sentirme derrotada, para no sentirme débil, para no desviarme del camino. Yo necesito de Él. Yo decidí entregarle mi tesoro.